Les saludo en esta mañana en el amor del Señor. Que su gracia nos acompañe a través de la enseñanza de su palabra. Salmo 135. Versos 5 al 9. Puesto en pie, dice así la palabra del Señor. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que quiso Jehová ha hecho, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él hace subir las nubes del cabo de la tierra. Él hizo los relámpagos para la lluvia. Él saca los vientos de sus tesoros. Él es el que hirió los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Y el 9, envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, sobre Faraón y sobre todos sus siervos. Oramos. Santo y eterno Dios, en estos momentos nos dirigimos delante de su presencia, pidiéndole, Señor, que su Espíritu sea sobre nuestras vidas, que nos bendiga, Señor, a través de su palabra y nos haga crecer en la fe y en esta vida espiritual como hijos de Dios. Le pedimos todo en el amor de Cristo. Amén. Dios es soberano. La soberanía de Dios es aceptada por todas las personas y cuando pensamos en Dios, pensamos en un ser extremadamente poderoso y que cumple su palabra porque Él es verdad. Y no hay nada que impida que se ejecute lo que Él decreta. Lo que Él determina, por lo tanto, se hace. Pero ¿hasta qué punto lo aceptamos en nuestra vida personal? Dios es soberano. Y vamos a leer los versículos 6, versos 6 y 7. Antes vamos a leer el 5, dice, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. ¿Qué significa esto? ¿Que hay otros dioses aparte de Dios? El mismo Salmo, más adelante, menciona cuáles son estos otros dioses y los menciona como ídolos. Y del versículo 15 en adelante dice, los ídolos de la gente son plata y oro, obra de mano de hombres, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay espíritu en sus bocas, como ellos son los que lo hacen, todos los que en ellos confían. Entonces vemos que efectivamente hay muchos dioses que se mencionan a través de la historia humana. Y el escritor está diciendo acá en este salmo que no hay nadie como Jehová. Él es grande, no como los otros dioses, que en realidad no tienen vida en sí mismos. Son simplemente inventos, mentiras que se realizan a través de la formación de estos ídolos, que es un producto de la mente y de la actividad humana. Dios es grande, afirma este salmo.
Y en los versículos 6 y 7 dice, todo lo que quiso Jehová ha hecho en los cielos y en la tierra, en las mares y en todos los abismos. Él hace subir las nubes del cabo de la tierra, Él hizo los relámpagos para la lluvia, Él saca los vientos de sus tesoros. Dios es infinitamente soberano. Esto significa que Él es gobernador absoluto y único del universo, de toda la creación. No hay nada que se le pueda comparar ni impedir el gobierno de Dios por sobre todas las cosas. Para ser verdaderamente soberano, tiene que ser un ser que tiene absoluta libertad. No hay nada que lo impida ejecutar lo que Él quiere. Que además tenga un infinito poder. Tiene que tener poder un gobernante, un rey, para poder ejecutar lo que Él determina. Además tiene que tener un gran conocimiento y una sabiduría y absoluta determinación de las cosas que Él va a ejecutar. Y está además determinando todas las acciones que se ejecutan dentro de su gobierno. Todas las cosas suceden dentro de la determinación de Dios. Y Dios posee todas estas cualidades y las posee de una manera perfecta y completa. Él, por lo tanto, tiene los atributos para ser llamado el gran soberano. Él es soberano por sobre toda la creación. La soberanía de Dios es el control absoluto de Dios de todas las cosas que suceden en toda la creación. No hay ninguna molécula que se mueva sin el conocimiento o el consentimiento de Dios. No hay nada que suceda en nuestras vidas si no está en este gobierno que se hace con sabiduría, con un infinito conocimiento de las cosas que suceden por parte de Dios. La soberanía de Dios es totalmente absoluta en todas las cosas que se determinan en la vida, en la creación y también en el tiempo. Hemos estado estudiando el ser de Dios, su naturaleza, y dentro de todas las cosas que podemos decir de Dios, tenemos que destacar que una de las cosas o características de la naturaleza de Dios es que Dios es espíritu. ¿Y qué significa esto? Que Él no tiene naturaleza material. Él es espíritu, está por sobre la creación. La materia existe desde que es formado todas las cosas por la palabra de Dios. Cuando empieza a existir el espacio está compuesto de materia. Y la materia nos habla de un mundo creado, de un mundo que se puede tocar y palpar. Y Dios no está compuesto de esa materia. Él creó la materia y formó de esa manera el espacio. Y una de las características del espacio o de las cosas materiales es que además comienza el tiempo. Porque antes de la materia o antes del espacio no existía el tiempo. Y es así una de las grandes cosas que nosotros tenemos que destacar en cuanto a la naturaleza de Dios, es el no tiempo. Él es atemporal, hemos escuchado muchas veces, es decir, que Él no tiene tiempo.
es algo muy difícil seguramente para muchos de nosotros, que todo lo medimos por tiempo, por las cosas que vemos, palpamos, esas son cosas reales para nosotros. Pero en la naturaleza de Dios no existe ni la materia, ni existe, por lo tanto, el tiempo, porque el tiempo es inherente a la materia. En segundo lugar, tenemos que destacar en cuanto a la naturaleza de Dios, que Él es una persona. Es una persona. Muchos dirán, pero ¿cómo? Es como un ser humano, tiene ojos, tiene brazos, tiene piernas, ¿no es cierto? Tiene cuerpo. No, la persona es una característica de un ser que está vivo y que está consciente de su existencia y que además está consciente de la relación que tiene con los demás seres vivos. Por lo tanto, estamos hablando de un autoconocimiento y una autodeterminación. Él puede en su voluntad hacer como Él le plazca. Los elementos de la personalidad que nosotros podemos mencionar son el intelecto, la emoción y la voluntad. Y por eso nosotros decimos de que Dios es una persona. Los seres humanos también están creados a la imagen de Dios y también tenemos intelecto, emoción y voluntad. La diferencia de nosotros con Dios es que Dios es perfecto en todos estos aspectos. Y estos elementos de la personalidad del hombre son finitos, no son perfectos. También, en cuanto a la naturaleza de Dios, tenemos que destacar que Él es uno solo. No hay otro Dios. Él es único. Él solo es Dios. Y así Él se presenta en la revelación de las Escrituras. Yo soy. El eterno yo soy. Él es único y no hay nada que se le pueda comparar al ser de Dios. Y la otra característica de la personalidad de Dios es que Él está formado en lo que nosotros conocemos como la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Destacando que es solamente la existencia de un solo Dios, que está compuesto en la unidad de la divinidad en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En cuanto al ser de Dios, hemos estado viendo algunas cosas que le hemos llamado atributos o perfecciones, que es el sinónimo de la palabra atributo, como ya hemos visto anteriormente. Y los atributos de Dios tenemos que destacar muchos de sus atributos. ¿Y por qué los vamos a mencionar? Porque la soberanía de Dios, para poderla entender, hay que aplicar todos estos atributos de una manera que sea una sola unidad, para entender todo el ser de Dios. Y en esta lista que tengo dice existencia independiente. Él no depende absolutamente de nadie ni de nada. Él es autosuficiente en su ser. Él es eterno. Él también es infinito. Es omnipresente, es omnipotente y es omnisciente. Es sabio, es inmutable, es soberano,
es incomprensible, es inescrutable, es santo, es recto y justo, es veraz, es fiel, es luz, es bueno, es misericordioso, está lleno de gracia y es amor. Los atributos de Dios en su conjunto nos hablan de la personalidad misma de la esencia de Dios. Dios está formado con todos estos atributos que identifican la personalidad completa de Dios. Y estos atributos actúan todos en conjunto. No es que en un momento Dios sea bueno y en otro momento sea misericordioso. Cuando actúa con todos al mismo tiempo. Y todo lo que Él hace, están presentes todos estos atributos que hemos estado estudiando. Y además, hay seguramente muchos más de los que nosotros tenemos que poder agregar al ser de Dios. Con respecto a Dios y la materia o el espacio-tiempo, tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la relación de Dios con el tiempo? La creación está compuesta de espacio-tiempo y el espacio está integrado o formado por lo que nosotros conocemos como la materia. Y aquí hay una palabra que es chon. Chon está identificando 4 elementos que forman básicamente la materia. Chon, C, el carbono, el H, que es el hidrógeno, el O es el oxígeno y la N, el nitrógeno. Y casi todas las cosas que integran la materia, en un 96% están compuestos de estos 4 elementos. Entonces la materia es lo que está presente en el espacio, en todas las cosas que vemos, incluso nosotros como seres humanos en nuestros cuerpos. Vamos a leer en Isaías 57:15. Dice lo siguiente: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios, ya lo habíamos destacado, Dios es espíritu. Y Él está por sobre la materia, está por sobre el espacio y por lo tanto está por sobre el tiempo. En Juan 4:24 nos dice, Dios es espíritu. Dios es espíritu. La ciencia nos dice que el tiempo es la propiedad que resulta de la materia. Y cuando es creada la materia en aquel acto de la creación, al crearse la materia, se crea inmediatamente el tiempo. El tiempo. El ser de Dios está fuera de la dimensión del tiempo y de la materia y de todo lo creado. Él en su naturaleza está por sobre toda la creación. Tenemos que destacar también que al decir que está fuera de todo esto, en cuanto a su naturaleza, porque recuerden que en la soberanía de Dios, Él está presente en toda la creación.
En 2 Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 3. Cierto, no es conveniente gloriarme, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco tal hombre. Y vuelve a repetir, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Tenemos algunos relatos en la Biblia de personas que fueron llevados en el Espíritu para que vieran algunas visiones. Y fueron llevados hasta lo que dice Pablo, hasta el tercer cielo, que es donde está el trono de Dios. El Espíritu, dice claramente Pablo, si en el cuerpo o en el Espíritu, no lo sé. Y los estudiosos dicen que esta referencia de Pablo al escribir en estos versículos se estaba refiriendo a él mismo, que seguramente fue una experiencia que él tuvo personalmente de ser llevado hasta el tercer cielo. En 2 de Timoteo 1:9 dice que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, el cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Por lo tanto, estamos viendo que absolutamente tenemos que dimensionar la relación de Dios con el espacio-tiempo. Él está por sobre toda la creación. Y todas las características que involucran la creación en cuanto a su naturaleza, Dios no está afecto a ella. Vamos a ver dos experiencias que están relatadas en la Biblia con respecto a esto. Y nos vamos a ir a Isaías, capítulo 6, versículos 1 al 7. Isaías, capítulo 6, versículos 1 al 7. Y dice, en el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se hinchó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. El profeta Isaías fue llevado
a este lugar donde está el trono donde habita la deidad. ¿Y qué es lo que vio Isaías? Isaías vio a uno sentado en un gran trono y da características con respecto a lo que está viendo. Ahora, esta cosa que estaba viendo el profeta Isaías, ¿era real o simplemente era un sueño o algo que se le llevó a la mente para que él pudiera tener la imagen que Dios le iba a mostrar? Nos vamos a ir a Apocalipsis capítulo 4. Y vamos a leer del 1 al 11. Apocalipsis 4, versículos 1 al 11. Después de estas cosas miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y luego yo fui en espíritu, y aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado, y el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio, y un arco celeste había alrededor del trono, semejante en el aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 sillas, y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son las 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono, 4 animales llenos de ojos delante y detrás. Y el primer animal era semejante a un león, y el segundo animal semejante a un becerro, y el tercer animal tenía la cara como de hombre, y el cuarto animal semejante a un águila volando. Y a los 4 animales tenía cada uno por sí 6 alas alrededor, y de dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo día ni noche, diciendo, Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Y cuando aquellos animales daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, los 24 ancianos se mostraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás. Y echaban sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú criaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron criadas. Estamos frente a una visión ahora del Nuevo Testamento. Isaías en el Antiguo Testamento. Y si nos fijamos, están viendo exactamente lo mismo. ¿Y quién es el que está sentado en aquel gran trono? En Apocalipsis nos dice las cosas que estaban diciendo. Dice, Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Vuelvo a preguntar, ¿quién estaba sentado en ese gran trono? El Dios Todopoderoso. ¿Y quién es el que ha de venir? Jesucristo.
Jesucristo sentado en el gran trono, porque Él es Dios. Y los dos vieron, tanto Isaías como esta visión de Juan, vieron también lo mismo. Al Dios Todopoderoso sentado en el gran trono. Esto nos tiene que ayudar a pensar en el no tiempo de Dios. En Dios no existe el pasado, ni existe el futuro. Y eso es realmente un problema para nuestra finitud en nuestra naturaleza. El pensar que no existe el tiempo en la dimensión de Dios. Dios es soberano y cuando Él decreta algo, ¿no es cierto?, Él no está sujeto a las cosas que están presentes en la creación. Y la soberanía de Dios tenemos que tener absolutamente presente en la conciencia nuestra de que Dios no puede ser medido ni por la materia, ni lo inherente a la materia, que es el tiempo. En la Biblia es cierto que se mencionan que Dios determinó cosas de antes de la fundación del mundo. Pero en realidad, en el tiempo como nosotros estamos viendo o analizando lo que está escrito ahí, en realidad eso es cierto en la dimensión de Dios. Cuando decimos de que Dios es un eterno presente, no podemos en nuestra mente pensar que Dios hizo algo en el pasado. Eso es muy difícil de entender para muchos teólogos, como lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver ahora el versículo 8. Él es el que hirió los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Vemos que Dios causó una tragedia sobre el pueblo egipcio. Y hirió, ¿no es cierto?, dio muerte a los primogénitos. Y no solamente eso, sino que además en este mismo salmo se cuenta de que él exterminó reyes, que él ejecutó muchas veces su sentencia, eliminó a muchas personas. ¿Cómo explicamos en la soberanía de Dios la presencia del mal, del pecado y la maldad? ¿Cuál es la relación de la soberanía de Dios? Si Dios es soberano, ¿por qué existe la maldad, el pecado? Antes de contestar, vamos a ir a leer algunos versículos. Éxodo, capítulo 4, versículo 11. Éxodo 4, versículo 11. Dice lo siguiente: y Jehová le respondió, le está respondiendo a Moisés, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿Al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová?
Nosotros tenemos la imagen de que Dios es bueno en toda su naturaleza y que toda la acción de Dios no hay maldad y todo es perfecto. En realidad, lo que estamos haciendo es circunscribir a Dios en una esfera que en la Biblia no tiene sustento. Dios no necesita ser defendido por nuestra mente en cuanto a su ser. Y acá claramente la Biblia nos está diciendo de que Él crea también a las personas con imperfecciones. Forma al mudo, al sordo y al ciego. Y todas las cosas son determinación de su decreto con respecto a las personas. Claramente está diciendo, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿Y al que ve y el ciego? No todo lo que hace Dios está respondiendo a la lógica humana. Y es por eso que Dios escribe que Él también actúa y cría aquellas imperfecciones dentro de toda la creación. Vamos a ver ahora otro aspecto con respecto a esto mismo. En Isaías 45, versículos 7 al 9. Isaías 45, versículos 7 al 9. Y dice así, que formó la luz y crió las tinieblas, que hago la paz y crío el mal. Yo Jehová, que hago todo esto. Rociad cielos de arriba y las nubes destilan la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salud y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo crié. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces tú o tu obra? ¿No tiene manos? Muchas veces decimos de que Dios es imposible que provenga de Él el mal. ¿Y qué cosa dice este versículo? Y crió el mal. Dios necesita ser defendido o circunscribirlo a lo que nosotros pensamos idealmente de lo que es Dios. Dios tiene características que muchas veces chocan con nuestro idealismo porque estamos usando la mente. Deberíamos usar más la Biblia para poder tener el conocimiento de las cosas que son de Dios. Al final la pregunta dice, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? En otras palabras, es el cuestionamiento del hombre, del ser creado por Dios, que le está diciendo a aquel que lo está labrando, como dice este mismo versículo, al que lo labra, le está diciendo, ¿acaso yo no tengo manos? Y ese es el gran error de nuestras mentes, de pensar y dimensionar o crear conceptos en nuestra mente que no son los pensamientos de Dios. Dios no necesita absolutamente nada de nosotros, ni para defenderlo,
ni para circunscribirlo. La soberanía de Dios no tiene ningún límite. Es realmente absoluta, es única y es perfecta. Veamos finalmente ahora el verso 9. Y envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, sobre Faraón y sobre todos sus siervos. La historia que está recordando estos versos del Salmo 135 es de la salvación de Israel de manos de los egipcios. Por lo tanto, estamos hablando de salvación. Salvación. Si Dios es soberano, ¿cómo reconciliamos la responsabilidad humana o la libertad humana con la soberanía de Dios? ¿O acaso la soberanía de Dios tiene un límite y llega hasta donde está establecida la libertad humana o el libre albedrío? Y este problema lo tenemos presente en toda la historia de la Iglesia, de posturas que defienden lo que entienden el límite de la soberanía de Dios con respecto a la libertad humana. Y vamos a leer, para ir entendiendo, en Hechos capítulo 13, versículo 48. Hechos 13, 48. Y dice así la palabra del Señor. Y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La palabra del Señor muchas veces choca contra el pensamiento humano. Y la soberanía de Dios es realmente grande y sin ningún tipo de límite. Y los que creyeron en el Evangelio, como dice acá, y glorificaban la palabra del Señor, ¿no es cierto? Y creyeron. ¿Quiénes creyeron? Los que aceptaron el Evangelio. ¿Y quiénes creyeron? Dice, todos los que estaban ordenados para vida eterna. Eso es soberanía, soberanía de Dios. Las personas son salvadas por el ordenamiento de Dios en su soberanía para que ellos finalmente lleguen a creer y a aceptar el Evangelio de salvación. En Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5 dice lo siguiente: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La salvación es completamente por gracia. Es por eso que nosotros tenemos que dimensionar la soberanía de Dios. Descansa en lo que nosotros conocemos como la gracia de Dios, que es el actuar de Dios
en el proceso de la salvación de los seres humanos. Y en la gracia de Dios, el ser humano no tiene que hacer absolutamente nada. La gracia de Dios es un regalo de Dios en el que Él hace todo para que el ser humano llegue a la salvación, sin hacer absolutamente nada. El mérito lo hace Jesucristo en la cruz del Calvario. Él hace todo el acto que necesita una persona, un pecador, un ser humano en su naturaleza pecaminosa, que está condenado por ese pecado, tomando lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, puede tener acceso a la salvación completa, que es la gracia de Dios, que fue derramada en la cruz del Calvario por la sangre de Cristo. ¿Y cuál es la motivación de Dios de entregar o manifestar su gracia al ser humano? Dice que Él nos amó primero. Y Él busca que nosotros repliquemos ese amor, que le amemos a Él, porque Él nos amó primero. Y esa es la motivación de Dios, del llamado de la salvación, que busquemos del amor en el día de hoy, ser humano, pecador, arrastrado por su naturaleza a la condenación, para que conozcan del gran amor de Dios en sus vidas y puedan ser convertidos en nueva criatura por la gracia de Dios. La gracia de Dios es la manifestación absoluta de la soberanía de Dios en cuanto a la relación del ser humano con Dios. ¿Qué pasa cuando las personas rechazan a Jesús, rechazan el Evangelio? Hay una voluntad, hay una libertad del ser humano para tomar la decisión. Y en la Biblia nos dice de que esa responsabilidad es real. Y el ser humano está llamado para que en su voluntad acepte la gracia de Dios en el proceso de la salvación. Debemos, por lo tanto, como iglesia, seguir predicando al arrepentimiento, a que las personas busquen la salvación a través de la gracia de Dios que dispone para su vida. Tenemos que llamar a las personas para que confíen en Cristo. Si bien es cierto, creemos en la soberanía absoluta del proceso de la salvación, también es cierto que existe la responsabilidad de nosotros como seres humanos de tomar lo que Dios nos ofrece. Y estas verdades son reales, tanto la soberanía absoluta de Dios como la responsabilidad humana. Debemos escoger ambos lados de la verdad. La soberanía de Dios, sin ningún límite y absolutamente presente en todas las cosas, incluyendo el mismo proceso de la salvación. Pero también debemos abrazar la verdad de la responsabilidad humana, porque también es verdad bíblica y está explicada en muchos pasajes de la Biblia. El hombre que pecare, ese morirá. Los que rechazan a Jesús, por supuesto, tendrán un castigo eterno. Y dice el mismo Señor Jesús,
Dice, ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Juan 5:40. ¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna? Y le dijo en otra oportunidad a los incrédulos, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En Juan 8:24. El mismo Señor Jesús estaba enseñando también de esta responsabilidad de los incrédulos, de aquellas personas que no han aceptado todavía el regalo de la gracia de Dios en sus vidas. ¿Cómo podemos combinar estas dos grandes verdades? Escuchemos a Jesús mismo. Dice en Juan capítulo 6, versículos 37 al 40. Juan 6, versículos 37 al 40. Dice así, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él y tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces vemos que hay explicada claramente la soberanía de Dios, que es la ejecución de parte de la voluntad de Dios el Padre para que se cumpliera por Jesucristo. ¿En qué sentido? De reunir a todos los que creyeren en Él para confirmarlos hacia la vida eterna, en el proceso que nosotros conocemos como la salvación. Y en el día postrero, cuando llegue ese día postrero, ser reunidos por la eternidad en la misma gloria de Dios. ¿Y qué significa eso de venir a mí, los que vienen a mí? En Juan 6:44, más adelante, dice lo siguiente, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, y por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. El proceso de la salvación, por un lado tenemos la soberanía de Dios. La soberanía de Dios está integrada por predestinación, presciencia, preordenación, y todo eso bajo la omnipotencia de Dios. Algunas personas, algunos teólogos, dimensionan esta relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, diciendo que la responsabilidad humana no existe. Que las personas son elegidas, quiera o no quiera, las personas que están elegidas se van a salvar en algún momento de su vida, porque así lo ha decretado Dios. Y por lo tanto, para estas personas,
no existe la responsabilidad humana. Niegan en su teología que pudiera existir algo de la voluntad humana para poder actuar dentro del proceso de la salvación. Hay otra postura que niega lo contrario, que dice que la responsabilidad humana es lo único verdadero para alcanzar lo que nosotros conocemos como el proceso de la salvación. Y que la soberanía de Dios solamente actúa en todas las demás esferas de la creación, pero no en el proceso de la salvación. Y que lo único que hace Dios es mirar en el corredor de los tiempos, ver cómo Él tiene el conocimiento de las cosas del futuro. Él sabía quiénes iban a aceptar a Jesucristo, por lo tanto Él eligió que esas personas lo aceptaran. Y ellos dimensionan de que Dios está de brazos cruzados mirando expectante, ¿no es cierto?, como un espectador mirando los eventos que suceden en la historia de los hombres. Y que cuando se habla de elección, es un Dios pasivo que deja pasar la historia como está desarrollada por la acción humana. Ambos extremos no tienen base bíblica. Existe tanto la soberanía de Dios en forma absoluta, sin ningún límite, pero también existe claramente bajo la Biblia lo que nosotros conocemos como la responsabilidad humana. Y es mediante el proceso voluntario de las personas para tomar la decisión de aceptar a Jesucristo como su Salvador. No todo la teología es buena. Y tenemos que, más que teología, tenemos que estudiar la Biblia. La Biblia es el libro escrito por Dios. No está escrito por personas. Es la mente de Dios que está colocando lo que Él es, lo que Él hace y lo que Él determina en su absoluta soberanía. La soberanía de Dios es uno de los atributos menos comprendidos y también menos aceptados por muchos cristianos. Lamentablemente, por estas posturas extremas que no tienen ninguna base bíblica y que extrayendo la verdad a medias se convierte en una gran mentira. Dios actúa, como dije al principio, en todas las acciones de Dios están presentes todos los atributos de Dios. Si Él gobierna soberanamente, lo está haciendo con inteligencia, con sabiduría, con un perfecto conocimiento. Él es la verdad y todo lo que hace tiene realmente sentido porque Él es perfecto en todos los aspectos de su ser. La soberanía de Dios, por lo tanto, es algo inmensamente grande de conocer y de apreciar respecto al ser de Dios. ¿En quién creemos? En un Dios todopoderoso, que no tiene límite en su actuar. Y que muchas veces nosotros con nuestra mente pequeña rebajamos la grandeza y la magnificencia de Dios. Estudiemos más la Biblia y dejemos de lado la razón y los escritos humanos. Que el Señor nos bendiga y que el Espíritu de Dios sea sobre nosotros. Que el Señor les bendiga. ¿Oramos? Padre nuestro que estás en los cielos, nos dirigimos delante de su presencia, dándole gracias, Señor, por su palabra. Y le rogamos, Señor, que su Espíritu Santo sea sobre nuestras vidas.
que tenga misericordia, Señor, de su pueblo y de todos sus hijos, que bendiga grandemente a esta iglesia y a todos los hijos de Dios a través del mundo. Se lo rogamos en el amor de Cristo. Amén. Gracias, hermanos, por la oportunidad. Dios te bendiga, protección te dé, seas tú